nombre es Juan Diego Pineda Pérez. Vengo a hablarles sobre todo lo que fue mi texto individual y yo toqué el tema de la motivación, que fue del capítulo que a mí me correspondió, y quise tocar como todo lo que rodea la motivación y sus diferentes aspectos y cómo afectan a nuestra vida y tanto a nuestra vida como a nuestro rol profesional. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la motivación nos ayuda a tener un mejor entendimiento de cada persona o de cada ser humano, porque depende de cómo nosotros hallemos los logros y demás, también sabremos los valores con los que intentamos conseguir los mismos. Algo muy interesante que nos decía Nichols en la teoría de meta de logro es que el ser humano tiene dos objetivos principales para alcanzar dicho logro. El primero es la tarea, que es aquello que realizamos con demasiada frecuencia para así conseguir lo que queremos. Por ejemplo, en nuestro campo sería el entrenamiento, ¿no? Una persona que entrena por lo que quiera alcanzar, pues va a mejorar sus capacidades físicas con el fin de alcanzar los mismos objetivos. También tenemos lo que es el ego, que el ego es básicamente demostrar de lo que somos, de lo que hemos sido capaces, demostrar nuestra valía, por así decirlo. Más, bueno, no me voy a enfocar mucho en eso. Creo que todos sabemos que puede ser el ego. Y algo que me pareció interesante es que el ego yo lo consideré después de haber leído todo esto, que es algo, una parte fundamental en nuestra vida y algo que nos ha acompañado a los seres humanos durante muchísimo tiempo. Ya pudimos ver en el texto de Olympics and Philosophy que los griegos eran demasiado competitivos, demasiado, y buscaban hacer diferentes competencias simplemente pues para enardecer su ego y para humillar al rival, por así decirlo, porque hacían coplas y demás con las derrotas de los rivales, como burlándose de su mismo nombre y emancillándolo, cosa que pues está mal, está obviamente mal y está en contra del, del concepto de competitividad que tenemos hoy en día, que es básicamente la búsqueda de la excelencia a través del desafío, algo que nos decía Botzil en el último libro que leímos de Blombury, creo que se pronuncia así, no estoy seguro, bueno, en fin. El caso es que el ego ha sido algo que nos ha acompañado por mucho tiempo, por nuestra vida, pero toca saberlo manejar y saberlo controlar con respecto para que no influya en nuestra motivación y para que no influya en distintos valores que les hablaré más adelante, que pueden empeorar, por así decirlo, las capacidades deportivas de las diferentes personas. La teoría de autodeterminación básicamente nos hablaba de motivaciones intrínsecas y extrínsecas, ya que hay motivaciones que vienen de nosotros mismos, algo que nos nace hacer desde nuestro corazón, como por ejemplo en mi caso es entrenar la fuerza y la resistencia a la fuerza y demás, que es algo que me nace y quiero hacer porque me gusta y porque fue algo que descubrí yo solo y ha sido parte de mi vida durante mucho tiempo. Pero también están las motivaciones introyectadas que pueden ser pues buenas como malas, porque hay personas que te pueden motivar, te pueden hacer una introyección de algún deporte a practicarlo y demás, y tú lo vas a practicar. Pero también están otras motivaciones que son las externas, por así decirlo, como pues querer ganar dinero con el deporte y demás cosas que son cosas introyectadas por la sociedad y demás. Son motivaciones que no sirven mucho y motivaciones que deberíamos dejar muy aparte. También en esta teoría nos hablaba mucho de la desmotivación, que la desmotivación se presenta cuando uno no tiene ningún sentido o ninguna razón de seguir entrenando o seguir detrás del mismo objetivo. Y esto se puede presentar en demasiadas maneras. Por ejemplo, algo interesante otra vez del texto de The Olympics and Philosophy fue el capítulo del boxeo, donde nos hablaban de cómo afectaban las reglas al boxeo, cómo afectaban todo. Y digamos que un ejemplo muy, pues, muy estricto de esto fue Martínez contra Riomei, que básicamente pues se enfrentaron y lo que es Juverheim le dio pues una paliza, pero por las diferentes reglas del boxeo y demás, él terminó perdiendo. Algo que estas reglas y esta podrían llevar pues a una desmotivación del atleta,
Y pues en el caso más grave, que el atleta deje de practicar el deporte por esta misma, porque si no te sientes motivado por algo, que vas a seguir practicándolo. Ya hablando, dando introducción, dándonos al tema pues básicamente central, quería pues dar una introducción con lo que es el capítulo 5, que nos hablaba de los procesos motivacionales y cómo estos procesos motivacionales pues lo que hacen es generar ciertos valores, aunque este capítulo simplemente se basó en lo que son los procesos motivacionales de los jóvenes. Me pareció muy interesante que presentaran una paradoja del entrenador, donde el entrenador está, está sofocado por una problemática en la que es que un entrenador básicamente no puede ser 100% objetivo, porque por más en la búsqueda de enardecer nuestro ego, que fue lo que hablé anteriormente, por más que una persona diga que, o según mi opinión, por más que una persona buscar ganar, es mentira, que va a ir por divertirse, es totalmente mentira. Al ser competitivos, al ser humanos, somos competitivos y lo que queremos es ganar. Entonces es ese dilema moral de cómo presentar esa imparcialidad y esa equidad entre dos equipos que son contrincantes. Es algo que puede afectar mucho en lo que sería el concepto de fair play, porque pues al querer ganar, ustedes saben las cosas que se pueden cometer, pero igualmente el capítulo nos plantea que no solo debe ser estos valores y estas motivaciones, no simplemente deben ser influenciadas por el entrenador, sino también que de otras personas externas. Creo que el trabajo con los padres de familia, con los mismos amigos del equipo, pueden generar un cambio significativo en lo que es el atleta y lo que es el pensamiento de él mismo. Entonces, ya comenzando, eso es como la introducción para la teoría de Swan, no sé cómo se pronuncia, lo dejaré acá abajo por si acaso. Y en la teoría de Servas nos habla de que los valores se dividen por jerarquías y estos valores pues están como un poco en versus, porque son como contrarios o opuestos, son como el yin y el yang. El caso es que lo que a nosotros nos importaba era tener una motivación, y lo que más fue representativo dentro del texto son los valores de alto nivel, que son la autotrascendencia y automejora, que estos están en versos. Fueron los que más representaron, como así decirlo, todo, en todo el capítulo, para tener esta motivación adaptativa y para tener un mejor desempeño deportivo, sobre todo en mi opinión en los deportes de conjunto. ¿Por qué? Porque básicamente nos habla de valores como el universalismo y la benevolencia, que son valores muy allegados a lo que es pensar en el otro y a lo que es tener esa cordialidad con otra persona y vivir sin convencionalismo, obviamente. Tener siempre ese pensamiento, cosa que es muy difícil. Y contra la automejora, que en la automejora tenemos el poder, que es tener poder hacia las demás personas, sí, tener, puede ser un poco, por así, tener un nivel más alto, por así decirlo, contra las otras personas. Está el logro, que es tratar de conseguir toda costa, y está el hedonismo, que es pensar en uno mismo por encima de los demás. Valores que en sí no son graves ni hay que tacharlos ni nada, porque son valores que también sirven, pero pues no hay que exagerar en ellos, porque según el texto nos mostraba que si exageras muchos de estos valores, aparte de ser muy mala persona, porque vas a ser muy mala persona, como que va a ser muy frustrante y va a llevar mayor desmotivación a la hora de tener pérdidas deportivas. O sea, con pérdidas me refiero a perder, sí, perder competencias y demás. Va a ser aún más grave porque vamos a tener muy enaltecido el ego por encima de todo y no vamos a pensar en la cordialidad y la familia que nos está representando, que es el equipo. Y básicamente es eso lo que quería hablar. Ayudar a tener una mejor, una adaptación, una, ayudar a tener básicamente una motivación adaptativa. Es algo que me ha inspirado mucho en los últimos momentos, porque he llevado pues demasiada desmotivación últimamente, pero sé que con estas cosas me han llevado a reflexionar acerca de lo que es la motivación, y creo que todos podremos
llegar a tener una motivación adaptativa. No es fácil, pero si nos apoyamos en las demás personas, porque somos seres humanos, somos seres sociables. Y si nos apoyamos en las demás personas y manejamos los valores de universalismo, que es pensar en los demás, y benevolencia, que es tener el bien por los demás, creo que podremos avanzar, ni no tanto como deportistas, sino como sociedad. Muchas gracias.